Hay caminos que elegimos y hay caminos que la vida nos invita a recorrer. Algunos nos llevan lejos de casa, otros nos acercan a nosotros mismos. Bienvenidos a Psicología en tu Andar, un espacio para reflexionar, comprender y descubrir herramientas que nos permitan vivir con mayor bienestar y conciencia. Yo soy Derlis Vélez, gracias por permitirte estar aquí. Si este contenido aporta valor a tu vida, suscríbete y comparte este episodio con quienes también están construyendo su propio andar. Ahora sí, comencemos. No hay mucho que pueda decir de su vida. Quizás lo que más me consuela es saber que este pequeño fragmento de su existencia será compartido. Que otros conocerán la historia de un joven que, como tantos otros, soñaba con una vida nueva al otro lado de la frontera. Terminamos en el mismo grupo, todos guiados por el mismo coyote, todos con la misma mezcla de cansancio, miedo y tristeza. La incertidumbre era nuestra única compañera fiel. No sabíamos si llegaríamos, si seríamos capturados o si el desierto nos reclamaría para siempre. A pesar de los sueños compartidos, fue él quien llamó mi atención. No recuerdo su nombre, pero su imagen está grabada en mi mente. Su rostro pálido y su cuerpo exhausto contaban una historia de desgaste y lucha. Con cada paso, su cuerpo se rendía un poco más. Lo sostuvo un tiempo, sus brazos sobre mis hombros intentando darle fuerza, pero su peso ralentizaba al grupo y el coyote no tuvo piedad. ¿Lo sigues o te quedas con él?, me dijo. En ese momento entendí que no había más que pudiera hacer por él. Lo solté y vi cómo caía al polvo del desierto, sus ojos llenos de resignación. El sol dibujaba sombras tristes en su rostro. Nos fuimos en silencio y dejamos atrás su cuerpo, sus sueños y todo lo que fue. Quizás en otra vida podría haberlo ayudado, pero allí solo quedó el peso del dolor. Cada día su recuerdo me acompaña y en este día lo recordamos a él y a tantos otros que nunca llegaron. Que sus historias no se pierdan en el olvido. Antes de continuar, quiero contarte algo importante. La historia que escuchaste y las historias que seguirás escuchando en cada uno de los episodios son reales. Algunas me las han compartido personas a las que acompaño en espacios de mentoría, otras provienen de mi propia historia y muchas las encuentro en la calle, contadas por personas que me abren las puertas de su vida y comparten memorias que merecen ser contadas. Todas son narradas con respeto, con autorización, con el deseo profundo de darles voz, no por amarillismo, sino para encontrar consuelo y que se conviertan en fuentes de inspiración y reflexión para todo aquel que la escuche. Porque a veces lo que normalizamos en silencio es justo lo que más necesita ser nombrado. Cuando escuché esta historia por primera vez pensé que podía hablar de ella desde muchísimos lugares. Podríamos hablar de las fronteras, del peligro de las rutas migratorias, de quienes mueren intentando llegar, de las decisiones que se toman cuando sobrevivir se convierte en la única prioridad, del hombre que tuvo que continuar caminando dejando a otro atrás, o incluso de lo que significa recordar a alguien cuyo nombre ya no recuerdas con claridad, pero cuya imagen te ha acompañado durante años. Hay muchos ángulos posibles, pero hoy quiero detenerme en 3. Y quiero hacerlo a través de 3 preguntas que, aunque nacen de esta historia, quizás también puedan llevarnos a mirar la nuestra. La primera pregunta es, ¿qué tiene que estar ocurriendo en la vida de una persona para decidir dejarlo todo y migrar? La segunda pregunta que me planteo es, ¿qué hacemos con el peso de las experiencias que vivimos y que, aunque hayan terminado, continúan viajando con nosotros? Y la tercera es, si desconocemos gran parte de lo que el otro está cargando, ¿de qué manera nuestras palabras, nuestras acciones o incluso nuestra indiferencia pueden ayudar a sostenerlo o terminar aumentando su peso? 3 preguntas, una misma historia y un punto de encuentro entre todas ellas. Lo que cargamos mientras intentamos seguir caminando. Porque aquel joven llevaba algo antes de entrar al desierto.
El hombre que sobrevivió salió del desierto llevando algo nuevo. Y nosotros, aunque quizás nunca hayamos atravesado una frontera de esa manera, también sabemos lo que significa caminar por la vida llevando cosas que los demás no pueden ver. Así que volvamos a la historia y empecemos por el principio. Este episodio llega a ustedes gracias a Psicología en tu Andar LLC, una iniciativa dedicada a la psicoeducación, la consultoría y el acompañamiento humano en procesos de cambio, adaptación y migración. A través de consultorías individuales, talleres, conferencias y espacios educativos, Psicología en tu Andar brinda herramientas para comprender las experiencias que atravesamos, reconocer los recursos que hemos construido y transitar de manera más consciente los cambios que forman parte de nuestra historia. Psicología en tu Andar LLC, cuando la vida cambia de lugar, también cambia por dentro. ¿Qué tiene que estar ocurriendo en la vida de una persona para decidir migrar? Nuestra primera pregunta. Hay una frase de esta historia que podría pasar desapercibida y es: un joven que, como tantos otros, soñaba con una nueva vida al otro lado de la frontera. Y quiero detenerme precisamente aquí, una nueva vida, porque solemos contar las historias migratorias empezando por el viaje. Se fue, cruzó, llegó, emigró. Pero psicológicamente una migración puede comenzar mucho antes de que una persona se mueva geográficamente. Puede comenzar cuando aparece una distancia entre la vida que tengo y la vida que considero posible. Y esa distancia puede estar atravesada por muchísimas realidades. Hay quienes migran por crecimiento profesional, quienes lo hacen por amor, por educación, por reunificación familiar, por aventura, por mejores oportunidades. Pero también existe quien migra porque permanecer comienza a sentirse más peligroso, doloroso o limitante que marcharse. Violencia, pobreza, persecución, inseguridad, falta de oportunidades, una ruptura, una pérdida, una responsabilidad familiar. Incluso el deseo profundo de empezar nuevamente. Por eso cuando escucho esa frase de él decidió irse, pienso que la frase puede ser cierta y al mismo tiempo insuficiente. Porque para comprender verdaderamente una decisión tendríamos que conocer también las condiciones en las que esa decisión fue tomada. En esta historia sabemos que aquel joven caminaba hacia una frontera. Lo que no sabemos es qué había detrás de él. Y esa parte que desconocemos me parece importante porque nos invita a cambiar una pregunta. En lugar de preguntar solamente ¿por qué se fue?, podríamos preguntarnos qué estaba ocurriendo en su vida para que irse se convirtiera en una posibilidad. Y fíjense cómo cambia la mirada. No estamos justificando todas las decisiones, estamos intentando comprenderlas. Y comprender la migración requiere precisamente eso, reconocer que detrás del movimiento geográfico existe una historia emocional, familiar, económica, social y muchas veces política. Pero esta pregunta no pertenece solamente a quienes hemos migrado, porque todos en algún momento hemos tenido que abandonar algo, un trabajo, una relación, una ciudad, una versión de nosotros mismos, una expectativa, una etapa de la vida. Entonces podríamos llevar la pregunta un poco más cercana. ¿Qué has tenido que dejar tú para poder continuar? Y quizás todavía más importante es qué estabas buscando cuando decidiste hacerlo. Porque entender por qué nos movimos también puede ayudarnos a entender en quiénes nos hemos convertido. La otra pregunta que me planteaba y que les quise compartir hoy es ¿qué hacemos con aquello que vivimos y continúa viajando con nosotros? Ahora quiero volver a otra escena y probablemente la más dolorosa de toda la historia. El joven comienza a quedarse sin fuerzas, su cuerpo ya no responde y el hombre que cuenta la historia intenta ayudarlo. Lo sostuve un tiempo, su brazo sobre mis hombros, intentando darle fuerza, hasta que escucha: ¿lo sigues o te quedas con él?, palabras del coyote. Y entonces tiene que soltarlo. Esta escena me parece psicológicamente muy poderosa porque ocurre algo aparentemente contradictorio. Lo soltó físicamente, pero emocionalmente continuó cargándolo. Él siguió caminando.
El joven quedó atrás, pero años después todavía podía describir su rostro, su palidez, su cansancio, su manera en que cayó, la resignación de sus ojos. Y aquí aparece algo que conocemos muy bien cuando hablamos de experiencias humanas difíciles, y es que aunque un acontecimiento termine, no significa necesariamente que haya terminado dentro de nosotros. Podemos salir de un lugar y seguir hablándolo y seguir habitándolo emocionalmente. Podemos dejar una relación y continuar conversando mentalmente con ella. Podemos perder a alguien y seguir encontrándolo en pequeños momentos de nuestra vida. Podemos haber sobrevivido a una experiencia y todavía preguntarnos qué habría ocurrido si hubiéramos hecho algo diferente. Y en la experiencia migratoria esto puede aparecer de muchas maneras. Culpa, duelo, nostalgia, decisiones difíciles, personas que quedaron atrás, momentos en los que tuvimos que elegirnos para poder sobrevivir. Incluso algo de lo que se habla poco, la culpa de haber llegado cuando otros no pudieron hacerlo. No sabemos exactamente qué experimentó este hombre durante todos esos años y sería irresponsable diagnosticarlo a partir de un relato, pero sí podemos reconocer algo evidente. Aquella experiencia dejó una huella. Y eso me lleva a pensar en nuestro propio equipaje, porque existen maletas que dejamos en los aeropuertos y existen otras que llevamos durante años sin darnos cuenta. Dentro de ellas pueden viajar pérdidas, culpas, palabras que nunca dijimos, decisiones que todavía cuestionamos, personas que extrañamos, versiones nuestras que ya no existen. Y aquí quiero hacer una distinción importante y es recordar no necesariamente significa no haber sanado. Hay experiencias que probablemente nos acompañarán siempre. El objetivo no tiene que ser olvidarlas. A veces el trabajo consiste en conseguir que ese recuerdo encuentre un lugar dentro de nuestra historia donde pueda existir sin gobernarla. Y aquí hay una pregunta que puede ayudarnos mucho cuando miramos hacia atrás y comenzamos a juzgarnos. Y es, ¿con qué recursos contaba aquella versión de mí cuando tomó esa decisión? Porque existe algo injusto en evaluar a las personas que fuimos utilizando toda la información que tenemos hoy. Hoy sabemos, hoy estamos en otro lugar, hoy quizás tenemos otros recursos, pero aquella persona hizo lo que pudo desde una circunstancia específica. El hombre de esta historia tuvo que decidir en medio de un desierto, agotado, bajo presión y tratando también de sobrevivir. No podemos mirar aquella decisión desde la comodidad de una habitación y asumir que sabemos exactamente qué habríamos hecho. Y quizás esto también sea una invitación para nosotros, dejar de llevar algunas experiencias como condenas y comenzar a integrarlas como parte de nuestra historia. No negar lo ocurrido, no romantizarlo, no decir que estuvimos bien cuando no lo estuvimos, sino preguntarnos qué hago hoy con esto que me pasó. ¿Qué significado tiene ahora? ¿Qué necesito perdonarme? ¿Qué necesito llorar? ¿Qué necesito contar? ¿Y qué puedo dejar finalmente de castigarme por no haber sabido hacer de otra manera? Y llegamos a la tercera pregunta que me planteé en esta historia y es quizás la que más nos involucre a todos. Si no sabemos lo que el otro carga, ¿qué estamos poniendo nosotros sobre sus hombros? Porque durante un momento en aquella historia, el peso del joven fue visible, ¿no? Su cuerpo ya no podía sostenerse. Necesitó literalmente poner sus brazos sobre los hombros de otra persona. Pero la mayoría de las cargas humanas no funcionan así. No podemos verlas a veces. Nos encontramos todos los días con personas que parecen estar perfectamente bien y de quienes conocemos apenas una pequeña parte. No sabemos quién acaba de recibir una mala noticia, quién está atravesando un duelo, quién extraña profundamente su país, quién está cuidando a un familiar, quién lleva meses buscando trabajo, quién está comenzando nuevamente a los 50, quién está aprendiendo un idioma y siente vergüenza cada vez que tiene que hablar, quién sonríe mientras intenta sostener algo que emocionalmente pesa muchísimo. Y aquí hay una reflexión social que para mí es fundamental. Si no sabemos qué está cargando el otro,
tenemos que reconocer también que nuestra manera de relacionarnos con Él puede convertirse en parte de ese peso. Una palabra puede sostener, pero una palabra también puede hundir. Una mirada puede reconocer, pero también puede excluir. Una pregunta puede abrir un espacio. Una burla puede cerrarlo. Un comentario sobre el acento de alguien puede parecernos insignificante y tocar años de inseguridad. Un supéralo puede caer sobre alguien que lleva meses intentando hacerlo. Un si no te gusta, regrésate a tu país puede tocar una historia de pérdidas que desconocemos completamente. Pero tampoco quiero llevar esta reflexión únicamente hacia lo negativo, porque si tenemos la capacidad de aumentar el peso del otro, también tenemos una extraordinaria capacidad para hacerlo un poco más llevadero. Escuchar, preguntar, esperar, reconocer, incluir, dar las gracias, decir, tómate tu tiempo, te escucho, ¿cómo puedo ayudarte? No tienes que explicarlo todo para que pueda tratarte con respeto. No necesitamos conocer la historia completa de alguien para tratarlo con humanidad. Y esa quizás sea una de las enseñanzas más grandes que me deja este relato. Empezamos preguntándonos qué lleva a una persona a migrar. Luego hablamos de lo que las experiencias dejan dentro de nosotros y terminamos preguntándonos qué papel podemos ocupar en la carga de quienes encontramos en el camino. Y ahora podemos ver que las tres preguntas siempre estuvieron hablando de lo mismo, de lo que cada ser humano carga mientras intenta continuar. Aquel joven probablemente entró al desierto cargando una historia que nosotros nunca conoceremos. El hombre que sobrevivió salió del desierto cargando el recuerdo de aquel joven. Y nosotros acabamos de recibir durante algunos minutos una pequeña parte de esa historia. Eso me parece súper poderoso, porque aquel joven quizás murió pensando que allí terminaba todo, que su nombre desaparecería, que sus sueños quedarían enterrados en algún lugar del camino. Y sin embargo, muchos años después, una persona decidió contarlo, otra decidió contar su historia, y hoy nosotros estamos hablando de él. No sabemos su nombre, pero su existencia acaba de producir algo. Nos hizo detenernos, preguntarnos, mirar nuestra propia historia y quizás mirar de una manera diferente a las personas con las que compartimos el camino. Por eso quiero dejarte hoy con 3 preguntas. No tienes que responderlas ahora, tal vez algunas necesiten acompañarte durante varios días. Y una de ellas es, ¿qué hubo detrás de alguna de las decisiones más importantes que has tomado en tu vida? ¿Qué fue lo que te movió a tomar esa decisión? Otra pregunta que me gustaría te hagas es, ¿qué experiencia terminó hace mucho tiempo, pero todavía pesa dentro de tu equipaje? Y por acá tengo la última que quizás sea la más incómoda. ¿Qué estás siendo tú en el camino de los demás? ¿Peso, indiferencia, juicio o un lugar donde por un momento alguien puede descansar? Porque no siempre podremos salvar, no siempre podremos resolver. Y tampoco estamos llamados a cargar personalmente con la vida de los demás, pero sí podemos elegir cómo nos encontramos con ellos. Aquel hombre prestó su hombro mientras pudo, y quizás nosotros podamos hacer algo parecido de muchas otras maneras, con una conversación, con respeto, con paciencia, con una oportunidad, con una escucha, con una palabra, con el simple acto de no juzgar una historia de la que solamente conocemos un fragmento. Porque todos estamos caminando, todos cargamos algo y nunca sabemos cuándo un gesto aparentemente pequeño puede convertirse para alguien que está cansado de caminar en un lugar donde descansar un poco de su peso. Y antes de cerrar con el episodio de hoy, te quiero dar 3 recursos para que te lleves adicional a las preguntas que te acabé de dar, y es para comprender tus propios movimientos, es decir, esas decisiones que tomas. Te propongo que hagas el mapa de mis decisiones, es así como lo he nombrado, el mapa de mis decisiones. Escoge una decisión importante de tu vida, ya sea migrar, terminar una relación, cambiar de trabajo, comenzar nuevamente y completa 3 frases. Yo te voy a dar el comienzo, pero la idea es que seas tú quien complemente esta frase y es: me fui de
Puede ser me fui de mi país, me fui de esa relación, me fui de mi trabajo. Estaba buscando, que se convertiría un poco como en la razón del por qué te fuiste. Me fui porque no llenaba mis expectativas, porque no me sentía parte, en fin, pueden haber muchas razones. Estaba buscando. Y en el camino descubrí te puede dar muchas respuestas también. En el camino descubrí que fue una mala decisión, esperemos no sea esa su respuesta. En el camino descubrí que sí era capaz y que quizás esperé mucho tiempo para tomar esa decisión. Descubrí que realmente soy valiente, descubrí que sí tenía recursos, que sí podía hacerlo, que sí podía tocar esa puerta. En fin, podrás encontrarte con muchas respuestas interesantes. Entonces, recuerda, me fui de, estaba buscando y en el camino descubrí. A veces comprender nuestras decisiones requiere mirar no solamente hacia dónde fuimos, sino también desde dónde venimos. Otro recurso que quiero que te lleves, relacionado un poco a aquello que todavía pesa, es decir, experiencias pasadas que han sumado carga a nuestra mochila emocional. Y yo te invito a diferenciar memoria de condena. Pregúntate, ¿qué ocurrió? ¿Qué interpretación he construido sobre lo ocurrido? ¿Qué sigo reprochándome y con qué recursos contaba entonces? ¿Qué sé hoy que aquella versión de mí no sabía? No podemos modificar el acontecimiento, pero sí podemos trabajar la relación que mantenemos con él. Y cuando una experiencia continúa generando sufrimiento intenso, pedir acompañamiento profesional puede formar parte de ese proceso. Así que es una herramienta que debes también considerar. Y un tercer recurso, y les prometo que este sí es el último para no hacer extenso este episodio, es para nuestras relaciones, nuestros vínculos, de qué manera interactúa con un otro. Y es practicar el segundo pensamiento. ¿En qué consiste esto de practicar el segundo pensamiento? Durante esta semana, observa tu primera interpretación cuando alguien te incomode. Cuando alguien quizás sea grosero, es lento, no le interesa, o consideramos que debería saberlo y dice que no, debería superarlo, en fin. Alguna de estas conductas que suelen llevarnos como que a lanzar y responder de manera inmediata. Después que ya haya surgido esa respuesta inmediata de ti, te invito a que añadas deliberadamente una segunda frase. Hay una parte de su historia que yo no conozco hoy. Eso no elimina los límites ni justifica comportamientos dañinos. Simplemente introduce humanidad antes del juicio. Tal vez nunca sepamos quién era aquel joven, pero podemos permitir que su historia deje algo en nosotros. Que la próxima vez que encontremos a alguien caminando con dificultad, literal o emocionalmente, recordemos que no necesitamos conocer todo lo que lleva en su equipaje para decidir no hacerlo más pesado. Y esto fue todo por hoy. Gracias por estar aquí. Deseo que tengan un excelente día y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.